Les comentaba de que también disfruto mucho estar aquí en estos lugares porque estoy en comunidades donde estamos rodeados de naturaleza y disfruto todo lo que hay en ella, ¿no? Pero también me causa mucha tristeza ver mucha gente que, o sea, ni siquiera hay conciencia de eso lo que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Hay una falta de conciencia total y muchas veces también los propios hermanos nuestros caen en esa inconsciencia a raíz de la aculturación profunda que hay, ¿no? En las sociedades, en los pueblos y también que está entrando muy rápidamente en las comunidades y bueno, eso hace de que nuestra propia generación, nuestros propios jóvenes también caigan en esa inconsciencia. Eso, la verdad que es una tristeza, pero eso también es un compromiso, un desafío para nosotros para poder retransmitir nuestra esencia, ¿no? Como cultura. Ahora quería darle la palabra, queríamos escucharle a Pablo, pero todavía no se volvió a conectar, yo le escribí. Pero vamos a aprovechar para escucharle a María Grace. ¿Estás en línea, María Grace? Ahí te veo conectada. Queríamos escucharte en este momento. Cuéntanos qué es lo que pudiste ver, analizar de todo lo que relatamos, de todo lo que Sí, aquí contamos. estoy. Bien. Queríamos escucharte, María Grace, y bueno, cuéntanos qué impresión tenés, digamos, de todo lo que escuchaste, Sí, de todo pues lo que hemos relatado, y un poco vamos hablando también de la primera sesión esta, ¿no? Donde vos vas a estar coordinando la primera sesión. ¿Sí? Te escuchamos. bueno, entonces les cuento un poco de cómo yo me posiciono un poco, cuál es mi interés, lo que estoy haciendo. Me siento en la frontera entre muchos mundos y así me he sentido siempre, ¿no? En mi vida como siempre entre sitios. ¿Por qué me siento entre sitios? Porque les decía que estoy entre México y ahora en Francia. En México, por muchas cosas, vengo de una familia, de un lado muy humilde y de otro lado no, y de otro lado del opresor, ¿no? Justamente. Y eso me ha hecho tener algunos privilegios y sufrir otras opresiones y siempre estar como a mitad. Y últimamente, justo estando en Francia, he aprendido a habitar la frontera y entonces a dejar de querer estar de un lado o estar del otro. Y quizás si hay una cosa entonces que yo soy y que yo puedo hacer, es estar en las fronteras, es estar entre, como haciendo estos trabajos como de traducción, entre mundos que a mí me tocó vivir, que nunca se tocaban entre sí. Y cómo aprendemos a vivir las opresiones y del lado del oprimido y del lado del opresor sin creer que uno tiene que ver con el otro y cómo estamos acostumbrados a no ver un lado o no ver el otro. Y entonces me situaba así, o lo que yo, como lo que yo me veo haciendo en esta primera sesión tiene que ver con Te perdimos, cómo María Grace. preparar una escucha justo para lo que decía Miguel, resuena mucho con lo que decía y folclorizados, y que entonces no se trata de... Te escuchamos entrecortado, no sé si nos ya escuchas. estoy otra vez. Ahora sí, sí. Muy bien, les decía que resueno con Miguel en esto de cómo encontrar una manera para no ser exotizados y para ser escuchados en nuestros propios términos. Y entonces me gustaría como comenzar con una reflexión que ayude un poco a preparar pieza folclórica, sino como escuchar a otro que tiene otros intereses. Y entonces lo que a mí más resonaba también con las palabras de María y las tuyas, Jacinto, es ¿qué les preocupa decir? Y entonces este discurso de María sobre el amor y sobre el sentir y sobre sobre lo que es la vida para ella y lo que significa la tierra, me
parece muy profundo y me parece precioso y me parece que es algo que vale la pena, como ella decía, pues transmitirlo a más personas y entonces lo que yo me convoco a hacer es justo preparar esta escucha, ¿no? ¿Cómo hacerle para hablar con otro que habla en otros términos que no son los míos y cómo entonces entendernos? Y quizá una cosa que quisiera yo compartir con ustedes es como para qué a mí me ha servido el concepto del antropoceno, porque yo tampoco, es un concepto europeo que yo tampoco, digamos, encontraba como pertinente. Es un concepto que a mí me impusieron para mi trabajo. Les decía que para mí es como un puente. A mí me ha servido como una puerta para dialogar con otros y para que se escuchen otras voces. Pero yo lo que me gustaría compartir hoy es que justo hay una definición que a mí me gusta de antropoceno porque es la que me permite hablar en mis términos y es entender este concepto como la pregunta por qué significa ser humano en la Tierra y qué significa ser humano en este planeta. Y entonces esta pregunta a mí me gusta porque me deja contestar en mis propios términos. Porque lo que seamos los humanos depende de quién responda. Claro. Entonces creo que es una buena pregunta que yo podría como introducir, porque entonces les permite a Miguel al inicio de cómo que digamos o qué quieren oírnos decir o sino qué queremos decir nosotros y nosotras. Es importante como para y entonces yo aquí anotaba cosas que iban diciendo que me parecen muy interesantes a mí y en todo caso pues decirles que muchas gracias por compartirlos y creo que esa es la pregunta que a mí me parece que podría vincularnos a todos ese día, como qué significa vivir humanamente. Ellos dicen habitar humanamente el planeta y creo que esa es una pregunta que puede darnos como cabida para hablar cada una en sus términos y cada uno en sus términos. Y es lo que quería compartir con ustedes hoy. Buenísimo, María Grace. No sé si puedes repetir lo que decía al principio, que se cortó, que decía que para ella al principio el antropoceno era como una cosa de afuera, ahí se cortó y no terminó la idea. Sí, que era un concepto que a mí me impusieron. Me obligaron un poco a investigarlo y es que yo empiezo a ir a estos eventos de la Escuela Urbana de León un poco para enterarme qué era lo que me estaban pidiendo para mi investigación. Y entonces cuando yo empiezo a ir me doy cuenta que son lugares en los que se acepta que hay una parte del mundo que ha sido explotada para el beneficio de los otros y que hay algunos seres humanos que se han tratado como cosas y que hay algunas tierras que la mayoría de las tierras que se han explotado para el beneficio de muy pocos. Y es el único sitio en Francia en el que yo empecé a ver que se hablaba de los otros, que se incluía a otros en el cuento y a otras. Los otros sitios a los que yo empecé a ir, me daba cuenta que solo se hablaban como en sus términos o en términos que como Miguel decía, solo nos permitían ser otros como folclóricos, como dentro de su cuadro, como una imagen dentro de un cuadro que ya estaba hecho. Y se nos ponía una figura que ya estaba hecha. No es que, sino es que siempre lo que a mí me parecería importante, no sé que hay otras y que hay otros. Y es por eso que he como sentido este concepto como un puente. Me ha permitido como dialogar desde este lugar que les digo que yo me sitúo en las fronteras, ¿no? Tampoco sé cómo
como muy bien dónde estoy. Estoy en un sitio que dice una mexicana chicana que es migrante en Estados Unidos, dice, nosotros estamos en un sitio que no existe, en un no lugar, ¿no? No estamos en ningún lado y al mismo tiempo alcanzamos a ver varios lados, pero sin pertenecer completamente. Entonces, eso me pasa con el concepto de antropoceno. De repente se consideran a otros y de repente es una puerta, y creo que lo mejor que nos puede pasar es abrir esa puerta y hablar en nuestros términos y no necesariamente hablar como en los términos de lo que sería el antropoceno para ellos. Que el antropoceno para el norte, para Europa, sería hablar de la crisis climática. Y entonces hablar de los impactos ambientales y hablar de los problemas ambientales. Y creo que es un puente que nos puede permitir, desde la definición esta que les compartía de qué significa ser humano en la Tierra o qué significa habitar humanamente el planeta, hablar de esto en nuestros términos y en los términos que ustedes como consideren pertinentes. El centro de lo que yo he estado trabajando justo es este diálogo con la alteridad. Es decir, lo único que yo quiero decir en la primera sesión es que siempre estamos demasiado dispuestos a querer como que el otro diga lo que yo ya me imaginé que iba a decir. Y entonces lo dejo hablar, ¿no? Como que ya se me ocurre qué va a decir y entonces siento que no tengo ni que escucharlo porque ya como que lo adivino. Y lo adivino siempre en mis términos y entonces no puedo escucharlo porque me escucho a mí. Claro. Y entonces, y esto yo pensaba contarlo desde mis experiencias, pues acá en Francia, siendo la otra y siendo excluida y siendo pues tratada como no necesito decirles, ¿no? Porque pues como somos tratados siempre que somos oprimidos y subalternos, donde no se me escucha y cuando se me escucha se dice que digo lo que no digo o se me toma como un ejemplo, como si no fuera como ellos. Claro. Como no en la misma calidad, como si mis palabras no valieran lo mismo que las suyas. Y entonces justo con estos problemas me gustaría justo hablar del escucha y de qué significa escuchar al otro y qué significa como, pues sí, darle espacio al otro, a la palabra del otro. Y después como que ustedes digan lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les parezca importante poner como lo que decía María, lo que les parece importante para los jóvenes, lo que les parece importante para el futuro. Eso era. Una otra pregunta, además de qué significaría vivir humanamente, para ti, María, cuando te escuchaba, tú hablabas de una relación tú a tú con todo, con los seres y con el mundo y con todo lo otro, y creo que esa podría ser otra pregunta muy bonita para ti. Que está buena, como pensar a partir de este eje, ¿no? De la humanidad, de lo humano, bueno, cómo serían estos, no me acuerdo exactamente cómo fue la pregunta que después le repitió a María Luisa, qué significa ser humano o humana en la Tierra, y me parece que bueno, que es algo que estuvo ahí sobrevolando en las reflexiones de todos, así que me parece que está bueno tomarlo como un eje. También siento que como son mundos donde en general todo está interrelacionado con todo, claro, hablar de una cosa va llevando a otra. Y bueno, me quedo con... Es un lujo escucharlos. Es un pasaje directo a volver a ver la belleza del cotidiano. Yo después de escuchar las palabras, escuchar el canto de María que llega al alma y la música de Miguel, bueno, es salir y ver las plantas que uno tiene en el balcón de otro modo, aunque uno no viva, ¿no? Así, en contacto tan directo con la naturaleza. Me parece que es fundamental que todo esto se escuche, que se empiece a
no diría poner en valor porque creo que ya el valor lo tienen, pero compartirlo es algo que seguro que va a estar muy bueno, que lo puedan compartir con capaz personas que bueno, fuimos criadas de otra forma. Bueno, eso, creo que hay un trasfondo de humanidad inmenso. Me sumo a que María Luisa escriba sobre la belleza, porque fue un relato fabuloso el que hizo de lo que es de lo bello, ¿no? Como Sí, sí, sí. ahí pregunta, sí, ¿qué significa aceptar al otro como es? ¿Cómo es una relación tú a tú? ¿Qué significa estar enamorada? Muy linda esa pregunta también, ¿no? Para entender el enamoramiento en otros términos, no como lo solemos a veces entender desde el amor romántico, ¿no? Con todas las películas. Bueno, agradecer nuevamente a todos. Es un privilegio empezar el día con las reflexiones que no solamente son desde lo intelectual, sino que dan cuenta de la conexión, ¿no? Porque esos cantos, esa música te teletransportan. Lo que yo he intentado hacer es decirlo, decir como esto que con lo que tú comenzabas hablando, decir que hay un problema, porque el otro nos interpreta como quiere un poco, y cómo nos hace encajar en sus ideas de nosotros. A mí me pasa igual con el francés y con el español. El español para mí tiene sentimientos asociados, tiene en mi cuerpo, ¿no? Porque es mi idioma materno. Entonces, yo siento el español, pero yo no siento el francés, y además me enoja. Y supongo que para ustedes con el español es así. Entonces, además me parece un lenguaje como vacío, como el lenguaje del opresor. Cuando dicen las cosas que yo digo en español, las dicen como en francés, me da la impresión de que no digo la misma cosa, porque esa otra cosa en su idioma remite a otras cosas de su mundo que no tienen nada que ver con lo que yo quería decir, o así me siento yo. Entonces, lo que yo he logrado, o con el camino, pero no tengo una respuesta, pero lo que a mí me ha funcionado es primero decirlo, o sea, no tomarnos, como no importa que nos tomemos tiempo para decir que hay un problema de lenguaje, que es un problema grave, y que además estamos hablando con el idioma que para nosotros es el segundo lenguaje, y es un lenguaje impuesto, y eso implica cosas. Y eso como al principio, como introducción. Y segundo, cuando quiero explicar algo que me importa a mí, normalmente pongo ejemplos y hago historias como la que tú nos hiciste, como las que nos comentaba María con las imágenes. Entonces yo paso más por las narraciones, por los ejemplos, por los cuentos, por otras maneras para transmitir como la emoción, como el significado, y no lo que no la palabra como sola, porque la palabra sola va a ser interpretada por ellos como según su cultura, como todos pues interpretamos como podemos, con lo que nos han enseñado y con lo que sabemos.